vida. Y le damos gracias a Dios porque Él es el único que puede venir y alimentar el alma. Jesús dijo, yo soy la luz. Y encontramos que viene y le da la vista al ciego. Y de veras que es una bendición saber que Dios está poniéndole atención, Jesucristo está poniendo atención a aquellas personas en las que Él puede ayudar. Una de las cosas que podemos ver constantemente cuando Jesucristo está yendo a las personas es que siempre hay contradicción. Siempre va a haber a alguien allí que lleva la contra de lo que Él está diciendo. De hecho, en cada una de estas veces, los fariseos que andan atrás de Él están constantemente cuestionando por qué hace lo que hace. Y comenzando a fijarse en lo que es la ley y viendo que Él está haciendo cosas que no se deben hacer en sábado, entonces ellos vienen y tratan de causarle problemas. En esta mañana vamos a hablar el hecho de que Jesucristo es la puerta. Él dice, yo soy la puerta. También Él dice, yo soy el buen pastor. Y quiero hablar de estos dos yo sois al mismo tiempo, porque está relacionado uno con el otro y porque los dijo al mismo tiempo cuando estaba hablando con las personas. Así que en esta mañana lo primero que quiero que vean es la alegoría del redil de las ovejas. Cristo Jesús comienza a hablar con ellos y simple y sencillamente les da una alegoría, les da una historia. No les da una ilustración, no les da una parábola, les da una alegoría, y la alegoría es muy importante porque cada detalle de la alegoría tiene un significado. Y no me voy a meter a explicar a ustedes todo lo que es la alegoría, pero si usted abre sus Biblias en el capítulo 10 del libro de San Juan, usted porque todo el capítulo es importante, y yo quiero que usted lo mantenga abierto. Algunas veces voy a referirme a algunas de las cosas que usted no tiene allí en su palabra. En Juan capítulo 10, versículos del 1 al 5, el Señor les da, simple y sencillamente, les da esta alegoría. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Si usted se fija, en los corrales de las ovejas solamente hay una puerta. Solamente hay una puerta. Y el Señor Jesucristo está diciendo que la alegoría está diciendo esto. Solamente hay una puerta y usted o entra por esa puerta o salta la barda. Okay. No hay otra forma de entrar. No hay otra forma de entrar. Las únicas dos formas de entrar es entrar por la puerta o brincar por un lado. Y el Señor Jesucristo está diciendo, el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Póngase a pensar, los ladrones, ¿por dónde entran? Entra por la puerta de enfrente cuando usted la deja abierta. Es por eso que usted se debe asegurar que su puerta está bien cerrada. Y los ladrones nunca llegan por la puerta de enfrente, porque gracias a Dios que en Estados Unidos tenemos buenos vecinos que están por las ventanas viendo a ver qué es lo que está pasando en el barrio. Mi casa está lejísimos de mi primer vecino. Hay más o menos unos 300 pies entre donde vivimos mi esposa y yo y mi hija y nuestros primeros vecinos. Y hay veces que estoy aquí en la iglesia y de repente suena el teléfono y veo, es mi vecino. Y me dice, John, hello? You expecting anyone? ¿Estás esperando a alguien el domingo en la mañana a las 11 de la mañana? Digo, John, tú sabes que estoy en la iglesia. ¿Quién va a venir a las 11 de la mañana el domingo a mi casa? Ok. Voy a agarrar mi escopeta y voy a ir a platicar con ellos. Gracias a Dios me aseguro que la puerta esté cerrada. Pues el Señor Jesucristo está diciendo simple y sencillamente, las ovejas están adentro, el pastor es el único que entra y sale por la puerta. Si entra por otro lado, no es el pastor de las ovejas, sino al contrario, es ladrón. Y luego cuando el pastor entra, dice la alegoría, el pastor les llama por nombre a sus ovejas. Y sus ovejas entienden.
Yo no sé cuántos de ustedes han tenido ovejas, pero cuando yo estaba chiquito, mamá tenía ovejitas. Y recuerdo bien cuando andábamos caminando, ay, esas ovejitas siempre andaban atrás de mamá. Y las ovejas para mí son, primero, para dar lana, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de la lana que les crece. Y cuando se ponen un poquito viejitas, pues les damos material y no la comemos. Pero qué difícil era matar las ovejas de mamá, porque cada una de ellas tenía nombre. ¿Cómo vamos a matar a Lili? Si nos llega una chiva, la matamos, pero esta es Lili. Lili no nos la podemos comer. El Señor dice que cada una de sus ovejas tiene nombre, y el pastor conoce sus ovejas, y sus ovejas conocen a quién es el pastor. Y esa es toda la alegoría. La Biblia nos dice que no entendieron la alegoría. No entendieron la alegoría. Pero yo le digo a usted en esta mañana, tal vez la gente que estaba escuchando no entendió, pero los fariseos que estaban alrededor sí entendieron. Y sí entendieron porque el trasfondo y la profecía del buen pastor la encontramos en Ezequiel capítulo 34. En Ezequiel capítulo 34 tenemos una historia y todo el capítulo es importante. De hecho, yo le aconsejo que vaya a su casa y que abra Ezequiel 34 y lo lea todo. Encontramos dos cosas muy importantes en todo el capítulo. La primera parte que encontramos es el trasfondo del que Jesucristo estaba hablando. Y la segunda cosa que vamos a encontrar es el hecho de que el buen pastor estaba profetizado que iba a venir. En el capítulo 34, en el versículo 10, dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Y sigue la Biblia hablando. Lo que estaba pasando en el tiempo de Ezequiel. Ezequiel es uno de los profetas que está en el cautiverio. El pueblo de Israel y el pueblo de Judá han caído en el cautiverio, están en Babilonia. Y Dios está hablando y le está diciendo: yo estoy molesto contra los pastores, porque los pastores lo único que han hecho es comer de mis ovejas, es engordar con lo de mis ovejas. Es todo lo que tienen es por mis ovejas. A las ovejas solamente las han usado como un medio para ellos enriquecerse. No las han apacentado, no les han dado de comer, no las han cuidado como deben de cuidarlas. La otra cosa que Dios está allí molesto en ese capítulo es el hecho de que no solamente los pastores han abusado de las ovejas, pero otras ovejas están abusando de las mismas ovejas. Yo no sé si ustedes conozcan, si ustedes han estado entre animalitos, pero hay algunos animales que son abusivos contra los otros animalitos. Y de hecho la Biblia dice que las otras ovejas se acercan y que las cuernan. Y aquí tenemos la historia de lo que estaba pasando en el pueblo de Israel aproximadamente unos 500 años antes de Jesucristo. Pero al mismo tiempo que les está diciendo: hay de esas ovejas, hay de esos pastores que abusan de mis ovejas, y hay de esas ovejas que abusan de otras ovejas. Al mismo tiempo les da la profecía de Ezequiel 34:23: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Entonces aquí está diciendo el Señor Dios está diciendo: yo no estoy contento con los pastores, no estoy contento con el trabajo que están haciendo, no estoy contento como están tratando a mis ovejas. Así que yo voy a levantar otro pastor, a uno que sea verdadero pastor. Y aquí encontramos entonces a Jesús, que Él es la puerta de las ovejas. Y Jesús lo primero que dice cuando está hablando con ellos, allí en el capítulo 10, versículo 9, dice: yo soy la puerta, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Fíjese lo que dice Jesús: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Todo el rebaño, todo el redil, solamente tiene una puerta,
Y Jesús dice, yo soy esa puerta. Vivimos en un mundo que quiere ser políticamente correcto. Y tristemente, esa actitud de la gente, esa actitud que ha quitado el tipo de gente que éramos y nos ha transformado en gentes que no tenemos que estarnos cuidando de todo y de todos. No podemos decir una cosa porque ya insultamos a alguien. No podemos decir otra cosa porque ya insultamos a alguien más. No podemos hablar de mujeres porque ya somos sexistas. No podemos hablar de nadie porque ya somos racistas. Y entonces andamos caminando como si hubiera vidrios en el suelo, como si anduviéramos caminando sobre cosas tan importantes. En inglés dice como si anduviéramos en eggshell, caminando de esa forma, de que hay que tener tanto cuidado. Desgraciadamente, eso ha venido a afectar también la palabra de Dios. Y muchas veces la iglesia tiene miedo de decir las cosas tal como la Biblia los dice. Recuerdo todavía hace unos cuantos años que prediqué una serie de sermones, el hecho de que la Biblia no es políticamente correcta. Y Dios no es políticamente correcto. Dios le va a llamar al pecado pecado. Y al pecador le va a llamar pecador. La Biblia no anda dando vueltas. Y en esta mañana voy a decir algunas cosas que tal vez a alguien les moleste. Y le voy a decir desde ahorita, lo siento mucho, pero mi trabajo es decirle a usted lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice en esta mañana, Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Vaya afuera en el mundo y va a encontrar que hay muchos que están diciendo, yo soy la puerta. Dios es Dios. Y unos le dicen Alá y otros le dicen algún otro nombre, pero Dios es Dios y es el mismo, solamente le conocemos con diferentes nombres. Y la verdad de las cosas es que no, señores, solamente hay una puerta y su nombre es Jesucristo. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que la puerta no son obras. Hay muchas personas que quieren rasgar sus cuerpos. Hay personas que quieren dar mucho dinero. Hay personas que dicen mi religión. La religión no salva a nadie. El dinero no salva a nadie. Las buenas obras no salvan a nadie. La iglesia no salva a nadie. Ningún puesto que haya en la iglesia salva a nadie. La junta de la iglesia no es salva porque es junta de la iglesia. Los músicos no son salvos porque son músicos. Los que recogen ofrendas no son salvos porque recogen ofrendas. La gente no es salva porque llega y se sienta en la iglesia. La única forma de entrar al redil es a través de Cristo Jesús. El que enseña otra puerta es ladrón. Cualquier otra puerta es ladrón. Porque Jesucristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Pero Jesús al mismo tiempo dijo, yo soy el buen pastor. No solamente soy la puerta, pero también yo soy el buen pastor. Y en capítulo 10, versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El pastor normalmente no da la vida por sus ovejas. Pelea, sí. Se le viene a alguien, saca el cayado, se defiende a sus ovejas. Pero nos dicen los comentaristas que el pastor fuera conocido por dar su vida por las ovejas, era algo no conocido en el tiempo de Jesús. Son pastores, pero que quedarse allí muerto nomás porque uno está defendiendo las ovejas, no. Hay un versículo que dice, más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Arturo, ya me dio calor. No sé si es por lo que estoy diciendo o por qué. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesucristo les está diciendo allí, yo soy el pastor, no solamente soy la puerta, pero soy el pastor y estoy dispuesto inclusive a dar mi vida por ustedes. El asalariado, en otra parte de la Biblia dice, el asalariado huye. Si a usted le están pagando porque cuide las ovejas, allí va a estar. Sí, cómo no, a mí me están pagando, aquí estoy.
Y si llega el león, usted se va corriendo. ¿Por qué corriste? Porque me pagaron por cuidar las ovejas, no por enfrentarme al león. Así que les alejaré de, huye, dice la palabra de Dios. Qué triste, porque las ovejas, qué triste porque las ovejas se encuentran que hay ladrones, y que hay lobos, y que hay asalariados. Cuando Ezequiel estaba hablando al pueblo 500 años antes de Jesucristo, o más años antes de Jesucristo, en el tiempo de Ezequiel había ladrones, había lobos y había asalariados. Cuando Jesucristo llega y les dice a las personas, se ha cumplido la profecía en este día, porque yo soy ese buen pastor del cual Ezequiel estaba hablando. En el tiempo de Jesucristo había ladrones, había lobos y había asalariados. Y yo quiero que usted sepa que hoy en siglo XXI, todavía en las iglesias hay ladrones, hay lobos y hay asalariados. Hay pastores en las iglesias que la iglesia no le importa. Lo único que les importa son ellos. Tenemos a pastores que son tercos. Una de las primeras cosas que yo hablo con los estudiantes en la escuela bíblica, y los que todavía no me han conocido en la escuela bíblica muy bien me van a conocer porque tenemos nuevos estudiantes, es enseñarlos a ser no solamente predicadores, pero también pastores. Una de las primeras cosas que uno hace como pastor cuando llega a una iglesia nueva es conocer a la iglesia. Ver cómo la iglesia se mueve, conocer a su gente, conocer todas esas cosas, y luego comenzar a platicar con su junta. Si ve que hay cosas que podrían cambiar y traer beneficio a la iglesia, ¿por qué? ¿Qué les parece? Mire, si has hecho esto, si lo cambiamos por esto, otro tal vez nos dé un buen resultado, y que haya un diálogo. Oh, no, hay pastores que llegan, yo soy el pastor aquí, y ahora aquí se va a hacer lo que yo digo. Si usted no ha conocido pastores de esos, yo sí. Porque a veces hay que hablar con ellos, porque las juntas nos hablan. Estamos teniendo problemas con este pastor o con aquel otro pastor. Estaba platicando con mamá un día de estos, y le estaba diciendo a ella, yo espero instruir bien a mi iglesia y a mi junta, de tal manera que el día que yo tenga que salir de esta iglesia, la iglesia pueda seguir caminando tal como si yo estuviera allí. Ya no existo, pero la iglesia existe y quedó bien enseñada y sigue adelante. Entonces ella me contó una triste historia que sucedió en la iglesia, la última iglesia que mi papá estaba pastoreando, y de hecho yo le pedí permiso a ella de poder contarles yo a ustedes esto. Y ella me dio permiso. Papá no está aquí para darme permiso, así que papá, lo voy a hacer sin tu permiso. Papá era un buen pastor. Se ganaba a la gente y se ganaba buena gente, y un día de estos llegó un banquero a la iglesia. Blanco, alto, simpático, y sobre todo, las bolsas llenas de dinero. Una persona muy educada, una persona muy culta, una persona que conocía bien las escrituras, y sobre todo tenía un carácter bien amable, bien agradable. Yo lo llegué a conocer, y para mí fue una bendición conocer a este hombre. Él vivía en Tijuana, y él duraba 3 horas en el puente todos los domingos. Desde las 7 de la mañana estaba en el puente para cruzar, y en 3 horas cruzar el puente y llegar a tiempo, porque era el maestro de escuela dominical de los adultos. Y bajo su liderazgo la iglesia, la escuela dominical creció, la clase de adultos creció, y él tenía una clase hermosa. La iglesia era una iglesia grande, llegó a ser la segunda iglesia más grande económicamente de todo el distrito de California. Así que era una iglesia hermosa, una iglesia linda. De hecho, hubo una ocasión que pensaron llamarle a un pastor que se llama Caleb Herrera, que se iba como pastor a esa iglesia. Y este hermano les dijo que no, que porque Las Palmas se iba a enojar, así que se quedó en Las Palmas. Trajeron a un pastor, y lo primero que hizo este pastor fue decir, voy a cambiar el maestro de escuela dominical. Y la pregunta fue, ¿por qué? Dijo, porque yo quiero que mamá sea la maestra de escuela dominical. Él trajo a su mamá con él y la puso de maestra de los adultos. Y lo primero que dije yo, ¿en qué cabeza cabe? Y cuando le dijeron a este pastor, pero, dijo, porque yo soy el pastor, yo sé lo que estoy haciendo. Obviamente no sabía lo que estaba haciendo.
El resultado es que aquella iglesia fuerte, floreciente, se fue para abajo, y cada cambio y cada cosa que hizo se fue para abajo, al punto que ahora solamente se reúnen unas cuantas personas ancianas a adorar. Por supuesto, este pastor se fue, una vez la tumbó, se fue, dice, no, esta iglesia no está respondiendo, me voy a tumbar otra. Y hay pastores que ese es su trabajo, ir tumbando de iglesia por iglesia, en vez de ir levantando iglesia por iglesia, va tumbando iglesia por iglesia. Y luego dicen, oh, yo he estado en 20 iglesias. Pues sí, ya tumbó 20 iglesias. Así que hay muchas iglesias donde hay ladrones, hay lobos, hay asalariados, y ese es un problema al que se enfrenta la iglesia. Pero dice el Señor Jesucristo, mis ovejas, versículo 27 y 28, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y a mí me encanta este versículo, nadie las arrebatará de mi mano, porque el siguiente versículo, el versículo 29, dice, Dios, papá, mi Padre, es más grande que todos. Y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Y no les pueden arrebatar de mis manos, porque no la pueden arrebatar de las manos de mi papá. Y mi papá es el más grande que todos. Ah, qué bendición tener un papá así. Déjenme contarles lo que pasó cuando yo era joven. Tenía ¿qué sería? Unos 14 años de edad. Y yo, en la escuela secundaria donde yo iba, era una escuela que los enseñaba tanto académicamente como también un taller para, en caso de que usted no la hiciera académicamente, tuviera algún trade para que usted pudiera trabajarlo. Así que yo me metí a estudiar soldadura y dije, voy a ser un buen soldador. Y lo único malo es que en el taller de soldadura había mucha gente que de veras estaban tontitos y que nunca le iban a hacer. Y yo sabía que la podía hacer académicamente, pero era regla que teníamos que estar allí. Y había un muchacho que estaba lo doble de grande que yo, que le encantaba hacerme la vida pesada. Me quería abrazar y me quería delante de todos tratar de darme un beso y yo estaba chiquillo, yo creo que era de los más chiquillos y él era de los más grandes. Y todo el mundo se reía porque Caleb andaba brincando mesas y sillas y todo, y este grandote atrás de él, y todo risa y risa. Cada vez que el maestro se salía, era fiesta porque andaba atrás de Caleb. Pues Caleb tenía poca estatura, pero mucho cerebro y una buena escoba enseguida. Y que en una de esas me doy la vuelta y le quebré la escoba en la cabeza. Lo bueno es que nomás le quebré la cabeza, pero las células ya las tenía muertas, así que no hay peligro por el cerebro. Así que me suspendieron. Primera vez en mi vida. Y me lo merecía. Yo había hablado con el maestro, pero el maestro nunca me hizo caso. Así que yo tomé la ley en mis propias manos. Me suspendieron y me fui al río, porque yo no le iba a decir a papá y a mamá lo que había pasado. Papá era pastor. ¿Se imagina el hijo del pastor mató a uno? No. Así que a los 3 días de estar yo corriendo en el río, irme a sentar allí y platicar con otros que también habían corrido, alguien le dijo a papá que yo no estaba yendo a la escuela, que siempre hay chismosos en las iglesias. Así que mi papá me dijo, ven para acá, muchacho. Y fui con mi papá y me dice, ¿por qué no se está yendo a la escuela? Entonces le conté toda la historia. Le dije, sabe que había un grandulón, siempre me andaba molestando y finalmente me lo arreglé y por eso me suspendieron. Y me dijeron que no puedo regresar si usted no va conmigo. Y dice, papá, sí, cómo no, yo voy contigo, vamos a ver qué es lo que pasa. Y aquí se pone buena la historia. Muchos de ustedes ya la conocen. Los que ya la conocen la historia, tápense los oídos. Los que no se la conocen, manténganlos abiertos. Llegamos a la escuela y al entrar papá a la dirección, el profesor José Garza, director de la Escuela Secundaria Federal Reforma, se puso de pie y dijo, profesor Herrera, ¿qué anda haciendo por aquí? Y resulta que papá había sido su maestro en la universidad. Papá había sido subdirector en la universidad y profesor de este señor,
Y yo no sabía, porque papá para entonces ya era ministro, ya era pastor. Se acercó este hombre y abrazó a papá, qué gusto me da de verlo. Y papá le dijo, a mí también me da gusto que tú hayas triunfado y ahora eres el director aquí en esta secundaria. Dice, ¿qué pasa? ¿Por qué vino? Pues mi hijo está suspendido. ¿Su hijo está suspendido? ¿Por qué está suspendido su hijo? Y ya le conté. Dijo, oh, eso lo vamos a arreglar. Y yo ya estaba parado atrás de papá. Ojo. Papá. Y fuimos al taller y el director le habló al maestro, venga para acá. Y el maestro viene todo asustado. Le presento a mi maestro, el profesor Herrera. ¿Hay un problemita con Caleb? No, no hay problemita con Caleb, todo está bien. Y luego crecí como 5 pulgadas esa mañana. Y luego de allí se llevó el director salón por salón con papá. Quiero presentarles a mi maestro en la universidad. Y el siguiente salón, quiero presentarles a mi maestro en la universidad. Siguiente salón, quiero presentarles a mi maestro en la universidad. Y yo ahí iba atrás. Papá de Caleb. Y atrás, mi papá. Mi papá. Y desde entonces, venía Caleb, chiquillo, pero era gigante. Porque si se metían conmigo, se metían con el director de la escuela. ¿Por qué? Porque el director de la escuela era amigo de papá. Así que yo no le tenía miedo a nadie, porque papá era el más grande de todos en esa secundaria. ¿Se acuerda cuando usted era chiquillo y le tenía miedo a alguien y llegaba papá con usted? Oh, si usted iba con papá, no hay ningún problema, porque papá es el más grande. ¿Se acuerdan de chiquitos? Mi papá le pega al tuyo. Aunque los pobres papás acá tienen miedo, porque son los chiquillos los que están diciendo que mi papá es más grande que el tuyo, mi papá puede ser más que el tuyo, mi papá le pega al tuyo. Jesús se pone igual. Jesús dice, nadie me puede arrebatar mis ovejas de mis manos. ¿Por qué? Porque papá es más grande que todos los papás del mundo, es más grande que todos los papás del universo, es más grande que todos los papás que se levanten, no importa dónde se levanten papás, el mío es el más grande de todos y nadie puede arrebatarnos de las manos de papá. Y si nadie puede arrebatarlos de las manos de papá, nadie me los puede arrebatar a mí. Jesús es el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Él nos ama, Él nos da vida eterna, Él ve por nosotros. Y cuando usted le confía su vida a Él, usted puede estar seguro de que nada le va a suceder a usted. ¿Por qué? Porque Dios, el papá de Jesús, también es mi papá y Él me cuida. Inclinen sus rostros. Señor, gracias por papá de papás, Padre de todos los padres, Rey de todos los reyes, Señor de todos los señores. Todavía Jesús sigue siendo no solamente la puerta, el que por él entrare tendrá vida eterna, pero también es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y nadie que llega a él y forma parte de ese redil, jamás será avergonzado, jamás perderá. ¿Por qué? Porque Dios Todopoderoso, Él, nadie nos puede arrebatar de su mano. Dejo a cada uno de estos hijos tuyos, de esta congregación en tus manos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.